Mi presentación va a ser un poco escandalosa, pero ese es mi hábito, ¿no? Yo, digamos, en mi presentación comienzo con una cita que está traducida, pero en honor a Hillary voy a decir sus palabras en inglés, ¿no? Y dice: "However it may deserve respect for its usefulness and antiquity, predicting the end of the world has not been found agreeable to experience." Esto es una cita de Edward Gibbon en Decline and Fall of the Roman Empire. Y para que, digamos, le quede claro a todos aquellos que no entienden tan bien el inglés, voy a comenzar mi presentación ahora con esa misma cita en castellano. Y lo digo entre comillas: por mucho respeto que merezcan razón de su utilidad y antigüedad, predecir el fin de los tiempos nunca ha sido redituable. Tal, por lo menos, es la autorizada opinión que Edward Gibbon nos legó en su historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. Pero nuestro Talmud jamás ha recurrido a la demagogia por omisión de quienes se abstienen de decir su verdad por temor a la desaprobación popular. No sorprende entonces que en él se haya fijado un año límite para el cumplimiento de las profecías bíblicas relativas a los tiempos finales. Esta audaz profecía sobre la profecía, explicada en minucioso detalle siglos más tarde por mi maestro Nachmanides, se encuentra 2 veces en el Babli, es decir, el Talmud babilónico. En Abodá Zará 9a y en Sanedrín 97a y b. En los días finales, Aharit Ayamim, el fin de los días, acaecerá a más tardar en el año 6000 del calendario hebreo, o sea, 2239 a 2240 del calendario gregoriano. En ambos tratados se cita al Taná de Be'aliahu, un antiguo midrash que enseña, y a ver, no sé si esto está, sí, que enseña lo siguiente: porque el mundo que conocemos fue pensado para permanecer 6000 años, y así como nosotros cumplimos con el precepto de que cada uno de cada 7 años será de descanso, también el Santo nos proveerá de un día de descanso, un día que durará 1000 años. Al final de este año sabático de días hará su entrada el tiempo del mundo por venir, un mundo en que la muerte nunca, pero nunca más será. Cierro comillas. Ya en el siglo XIII, Moshe ben Nachman, quizá mi antepasado de Gerona, ¿no?, explicó la lógica subyacente a esta interpretación midrásica y talmúdica de la profecía. Mi ilustre homónimo Gironí creía que a medida que la historia humana se desenvuelve, aumenta nuestra capacidad para descifrar enigmas bíblicos, y que su discernimiento, el de las Nachmanides, era por tanto superior al de los tiempos de la Guemará. En su opinión, los significados literales y secretos de la escritura, Peshat y Sod, están yuxtapuestos. Lo oculto se va develando a medida que la humanidad transita por el camino que va de la creación a la redención. Es el final. Los tiempos humanos y cósmicos son diferentes entre sí, pero están interconectados. Dios proveyó al hombre del sol, la luna y las constelaciones, que son una suerte de reloj cósmico, una tecnología natural para medir el tiempo que transcurre en la Tierra mientras el hombre la habita. A su vez, la sociedad humana es un vector que empuja permanentemente hacia adelante rumbo a la redención. Hay toda una filosofía de la historia codificada en la Torá que, según el maestro, es increada. Sus símbolos historiosóficos prefiguran e incluso predeterminan el futuro del mundo. Aunque le parezca fantasioso a una audiencia posmoderna, como ustedes,
El cálculo escatológico es sencillo. Según el Ramban es Nachmanides, ¿no? Es un nombre alternativo por el que se lo conoce. Según el Ramban, si la creación fue consumada en 6 días, la redención habrá de completarse en un múltiplo de 6. Esto está presente también en fuentes cristianas, ¿no es cierto?, como la Epístola de Bernabé, la Ciudad de Dios de Agustín, las etimologías de Isidoro de Sevilla y el comentario al Apocalipsis de Juan del Beato de Liébana, ¿no? Así que es una tradición auténticamente judío-cristiana, ¿no? Y es por este motivo, ¿no es cierto?, digamos que la creación fue consumada en 6 días y la redención habrá de completarse en un múltiplo de 6. Y es por eso, nos dice el Ramban, que el fin de los días profetizado en la Biblia se producirá en 6 milenios, cada uno de ellos simbólico de un día de la semana primordial. Posteriormente hará su ingreso todo un milenio de gozo mesiánico representativo del sábado, cuyo advenimiento celebraremos con un lejado di, un celestial himno de bienvenida a la novia Shabbat, bien amada del pueblo de Israel. ¿Poéticamente primitivo? Sin duda. Si no fuera, porque cuando estas precisiones fueron plasmadas en el Tana de Beliahu y en el Talmud, muy lejos estaba de saber que en el año 5705, o sea, en 1945 de la era común, apenas 305 antes del año límite, nacería una era nuclear caracterizada por la proliferación de armas de destrucción masiva que habilitarían, como dijo nuestro querido amigo el rabino Yatá, ¿no es cierto?, que habilitarían al hombre para cerrar el ciclo de la vida en la Tierra. Asombrosamente, en 1945, las premisas historiosóficas de Nachmanides se vieron confirmadas. El advenimiento de la era nuclear permitió verificar que el transcurrir de la historia humana facilita la interpretación del significado oculto de las Escrituras. No es lo mismo leer la Biblia ante la presencia de armas atómicas, químicas y bacteriológicas y ante la realidad del cambio climático y de una rápida degradación de la biosfera, que en el estado de inocencia de una humanidad que las desconoce. Cuando el hábitat humano parecía infinito e inacabable, había poco fundamento para suponer un fin de los días. Las lanzas, sables y carros de batalla, incluso la pólvora, eran una amenaza para las vidas, pero no para la vida. La sangre abonaba la tierra. Y si la profecía bíblica parecía sin sustento, tanto más la puntualización talmúdica, 6.000 años como límite. Pero lo que antes estaba oculto, ahora está a simple vista. Los tiempos humanos y cósmicos están interconectados al punto que la evolución de la tecnología del hombre hace posible el cumplimiento de un plan divino pronosticado más de 1,5 milenios antes de la llegada de esas tecnologías. Un plan divino escatológico, dicho sea de paso, ¿no? Yo no comparto el criterio de que los hombres y las mujeres de fe deben creer que vamos a zafar. No, los hombres y mujeres de fe debemos aceptar gozosamente de que esto algún día va a terminar y que es muy posible que esto termine, que Dios, ¿no es cierto?, utilice a la debilidad humana como su instrumento para la culminación de su plan. Prosigo entonces. Lo acontecido, por otra parte, no se dio por generación espontánea. En los últimos 2 siglos se ha venido produciendo una impresionante aceleración en el recorrido escatológico del pueblo de Israel y de la humanidad entera, permitiendo precisiones cada vez mayores respecto de las profecías bíblicas. La revolución técnico-científica, que había sido precedida por los descubrimientos de ultramar de España y Portugal, convirtió al globo terráqueo en una sola unidad, finita y por tanto pasible de ser destruida. A su vez, hasta el comienzo de la emancipación de los judíos europeos en 1791, desde la perspectiva del pueblo de Israel, la historia parecía estancada. La subordinación y humillación habían signado la existencia judía desde la destrucción del segundo templo en 70 era común.
Aunque durante ese intervalo de 1700 años se hicieron cosas tan importantes como asentar la ley oral por escrito, nada parecía indicar un resurgimiento. La profecía que le asignaba al pueblo judío un lugar protagónico en la inauguración de la era mesiánica parecía letra muerta. A partir de fines del siglo XVIII, sin embargo, el protagonismo del pueblo de Dios en asuntos mundiales comenzó a crecer a ritmo vertiginoso. La emancipación aún no había terminado de consumarse en Europa cuando en 1896 Theodor Herzl publicó Der Jungestaat y procedió a fundar el movimiento sionista con vistas a la creación de un Estado judío. En rápida sucesión siguieron la Shoah y la creación del Estado de Israel. Por cierto, ya en tiempos de Herzl, la descendencia de Jacob, que nunca había dejado de tener presencia en el Levante, representaba más de la mitad de la población de Jerusalén, viabilizando la erección del Estado judío en la tierra prometida. En 1922, con el viejo Imperio Otomano desmembrado como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, la Liga de las Naciones creó el Mandato Británico de Palestino, adjudicando al Reino Unido la misión explícita de crear allí un hogar nacional judío. El régimen nazi alemán combatió este renacimiento. Primero auspició el éxodo judío de Alemania. En 1935 promulgó las leyes de Nuremberg. En 1938 inició sus persecuciones sistemáticas. Y a partir de 1941 se abocó al exterminio planificado. La Shoah implicó la destrucción de la judería europea y el aniquilamiento de la mitad de los judíos del mundo entero. Derrotado Hitler, sin embargo, el premonitorio sueño de Herzl se concretó. De repente, y desde 1948 hasta la fecha, las piezas están todas en su lugar para la consumación de la escatología bíblica. Por primera vez desde la dinastía Hasmonea, la Tierra Santa está bajo la soberanía del pueblo de Dios. Y con la culminación del proyecto Manhattan y la puesta a prueba del armamento nuclear en Hiroshima y Nagasaki, el género humano ha ingresado a la última fase de su historia. Nachmanides tuvo razón. El devenir clarifica el sentido de las Escrituras. Por cierto, si hay una reiteración en la historia humana, es que en todos los siglos se registran guerras totales, que son aquellas en que las principales potencias usan la totalidad de sus recursos bélicos y económicos para destruir a sus enemigos. En el siglo XX hubo dos de ellas, las más destructivas de la historia hasta el presente. Y la próxima, que ya se insinúa en la virulencia del extremismo islámico, bien podría ser la última. Los, comillas, optimistas opinarán que, frente a la macabra realidad de que las nuevas tecnologías de destrucción pueden aniquilar incluso al Estado más poderoso, ya no habrá guerras totales porque nadie apelará a sus armas más potentes. Pero ese juicio tiene escaso sustento. Es mera conjetura que ignora otra constante histórica, que todo siglo tiene su Hitler. ¿Qué es un Hitler? Pues, un demente asesino a cargo de los destinos de la gran potencia, un Milosevic en la Casa Blanca, un Pol Pot en el Kremlin. En verdad, una fácil estimación de probabilidades nos dice que la conjunción política que dé curso a la batalla final contra Gog y Magog, precipitando el fin de los días, se producirá casi inevitablemente en algún momento de aquí al año 2240. Lo mismo nos dijo el Talmud hace más de 1 milenio y medio, sin ningún conocimiento de los medios tecnológicos que eventualmente harían probable el desenlace profetizado en la Biblia. Si compartimos la fe de mi maestro Nachmanides, solo nos queda regocijarnos, porque el triunfo contra Magog abrirá las puertas a la más gloriosa de las eras, el Shabbat de los milenios. Lejado de